La porción siguiente es la que corresponde a esa vesícula del metencéfalo. Del metencéfalo surgen dos porciones bien notables, bien marcadas. Una que ya vimos recién, acraneal, perdón, rostral por ventral de la médula oblonga, que es esta protuberancia que se denomina puente, ¿m? Donde predominan las fibras transversales, digamos, y lo otro. Y esta estructura bien reconocible, porque es fácil de reconocer, que se denomina cerebelo y que se ubica a dorsal del cuarto ventrículo, es decir, el cuarto ventrículo forma parte de la cavidad del metencéfalo también. El cerebelo se encuentra dorsal como techo del cuarto ventrículo, es decir, está por encima, por dorsal, de la médula oblonga. En el puente se origina el quinto par craneano, que es un nervio que se llama trigémino, y quienes hayan ido al odontólogo alguna vez lo conocen, porque es el que da, por ejemplo, las ramas que inervan los dientes. Em, el puente tiene como función ahí como conexiones con el cerebelo, cierto control, cierta eh, supervisión, por decirlo, de la motricidad del movimiento. En el caso del cerebelo, ya encontramos una diferencia con respecto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Aquí la sustancia gris se torna externa, es decir, eh, encontramos una sustancia blanca, una médula interna, ¿sí? Un cuerpo medular interno y una sustancia gris externa. ¿Está bien? Es decir, los cuerpos neuronales se ubican en la periferia del cerebro. Tienen una disposición bastante característica en forma de hojas. De hecho, esta estructura, tanto la médula como hojas que se van dando, a todo este conjunto se le suele denominar árbol de la vida, tiene esa forma de árbol. Esto se ve a simple vista, no hace falta tinción. Vemos centralmente o internamente o profundamente un cuerpo medular, ¿sí? Y externamente la, eh, la sustancia gris. Esto en un corte, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el cerebelo en su conjunto, externamente, lo vemos de esta manera. ¿A dónde lo encontramos? El cerebelo queda contenido, especie que nosotros vemos, entre la tienda del cerebelo, esa formación de dura madre y la parte ósea, que es el hueso interparietal, la tienda del cerebelo rostral, separándolo del cerebro, y el hueso occipital hacia caudal, es decir, queda contenido en ese espacio, el cerebelo. Si nosotros lo vemos desde su cara caudal al cerebelo, le vamos a reconocer dos, eh, dos depresiones más o menos longitudinales que dividen al cerebelo en tres, externamente, ¿no? Lo dividen en tres. Una parte izquierda, una parte derecha y una parte mediana, una parte central. Esta parte central se denomina vermis. Vermis quiere decir gusano, ¿no? En forma de gusano. Y las dos partes laterales, derecha e izquierda, o mejor dicho, derecha e izquierda, reciben el nombre de hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Así lo vemos externamente a este cerebelo. Ahora bien, no son las únicas depresiones que tiene, ¿no? O los únicos surcos que tiene esta rayécula, sino que tiene también surcos en este sentido, en el sentido transversal. Y hay dos surcos bien marcados en ese sentido, ¿sí? Que son esta y esta. ¿Sí? Perdón, corre. Y esta. Estos surcos transversales dividen al
cerebelo en tres, primariamente. Estos surcos transversales se denominan fisuras. Fisura prima una, fisura nodular la otra, no importa. Son fisuras. Estas fisuras dividen al cerebelo en su conjunto, solo al vermis, dice Koenig. Por ahí los autores tienen una diferencia, pero dividen el cerebelo en tres grandes lóbulos. Un lóbulo rostral, un lóbulo caudal, nuevo, parte nueva del cerebelo, y este lóbulito que se llama lóbulo flóculo-nodular, que es la porción más antigua del cerebelo, la más antigua evolutivamente, digamos, filogenéticamente. A cada una de estas porciones llegan diferentes conexiones, digamos. Desde la médula, tanto oblonga como espinal, llegan principalmente aquí. Desde la corteza cerebral, es decir, desde acá o desde el mesencéfalo llegan principalmente aquí. Y desde el oído interno, desde el vestíbulo principalmente, llegan aquí. Entonces, cada uno de estos lóbulos tendrá alguna función primordial. De hecho, podemos reconocer, ya volvemos a esto, podemos reconocer tres importantes funciones a nivel del cerebelo. El control del equilibrio, que tiene que ver con ese flóculo nodular, ese lobulito caudoventral. El control de la estática, las posturas, el tono muscular. ¿Sí? Eso tiene que ver con el lóbulo rostral. No todo el lóbulo rostral, buena parte del lóbulo rostral. Y la cuestión más de movimientos finos, precisos, de coordinación de esos movimientos, que tiene que ver con el lóbulo caudal del cerebro. Entonces, ¿cómo se comunica? Mediante los pedúnculos cerebelosos, que ya vimos que estaban a lateral de la fosa romboidea, los rostrales y el velo medular rostral con el mesencéfalo y el cerebro, los medios con el puente y los caudales y el velo medular caudal con la médula oblonga. Todas esas conexiones tiene el cerebelo, que es un gran coordinador de los movimientos. Es decir, es el órgano que coordina todos los movimientos, gruesos, finos, de arranque. De hecho, fallas en el cerebelo genera un síndrome que se denomina ataxia, es decir, dificultad para coordinar los movimientos. Bien, dijimos que tanto mielencéfalo como metencéfalo contienen como cavidad el cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo tiene un techo formado por los velos medulares y el cerebelo. En el velo medular caudal hay plexo coroideo, esta formación de la pía madre que está produciendo líquido cefalorraquídeo, y el piso del cuarto ventrículo está formado por la fosa romboidea. ¿Sí? Una formación del mielencéfalo. La siguiente porción del encéfalo, tallo encefálico, tronco encefálico, es el mesencéfalo. El mesencéfalo es la porción más estrecha de este tronco encefálico. Si vemos en esta figura, si bien no es la más clara, nosotros podríamos estar hablando que el mesencéfalo es esta parte, es decir, esta rostral del puente y a caudal de una formación aquí del diencéfalo, que es la formación rostral. Como no ha tenido gran desarrollo esta porción primordial del tubo, sino que más o menos se mantuvo, el mesencéfalo, si nosotros le hacemos un corte transversal, le vamos a reconocer una forma más o menos cuadrangular, ¿sí?
con un agujero en el medio. Esto es un corte transverso. Ese agujero corresponde al acueducto mesencefálico, es decir, a esa comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Eso sería un corte transversal de este mesencéfalo. Y aquí le podemos reconocer a dorsal del acueducto, a dorsal de este orificio, vamos a encontrar esta porción que se denomina techo del mesencéfalo. ¿Sí? Techo del mesencéfalo, donde vamos a encontrar unas formaciones que ya vamos a ver. En esta porción podríamos más o menos describir el tegmento del mesencéfalo y más ventralmente unas elevaciones que se dirigen en un sentido rostro-lateral o que se van separando hacia lateral, encontramos los pilares o los pedúnculos cerebrales, es decir, una conexión entre el cerebro y el mesencéfalo, que se meten por dorsal del puente o desaparecen a dorsal del puente hacia acá. Estos pedúnculos cerebrales, como se abren hacia craneal, dejan una pequeña depresión más o menos triangular que se denomina fosa interpeduncular. A este nivel nosotros lo vemos, desde la cara ventral del tronco encefálico y más o menos atravesando los pedúnculos, desde unos núcleos que se ubican por aquí, surgen los nervios, el tercer par que surge aquí ventral, y del otro lado veríamos el cuarto par. Son dos nervios, ¿no? Dos pares de nervios que van a ir a mover los ojos, es decir, son nervios oculomotor. ¿Bien? Si nosotros vemos el techo mesencefálico, aquí tendríamos el techo, todo esto es la parte del techo, lo que veíamos del otro lado. En ese techo, a dorsal del acueducto, nosotros reconocemos estas dos formaciones pares, una más redondeada, la otra un tanto más elíptica en el sentido transversal o ventrolateral, que se denominan colículos. Este se denomina colículo rostral y tiene que ver con la vía visual, ¿sí? Mientras que este se denomina colículo caudal y tiene que ver con la vía auditiva. Es decir, son lugares donde se producen sinapsis entre neuronas de estas vías, es decir, desde el ojo o desde el oído. Y aquí vemos el único nervio que sale por dorsal del tronco encefálico, que es el cuarto par, y que va a ir a mover el ojo también. Entonces, eso sería lo del techo. Si nosotros volvemos al dibujo anterior, donde teníamos esta formación más o menos cuadrangular, un acueducto, un techo, podríamos encontrar a nivel del tegmento dos grandes núcleos longitudinales que se ubican más o menos así, de ambos lados. De este lado y de este lado. Estos dos núcleos se denominan, este más grande, sustancia negra, y este más pequeño y más redondeado, sustancia roja por el color, por algunos pigmentos, ferroso en un caso, melanina en el otro, que le dan ese aspecto a esos núcleos. Esos núcleos son, como ustedes saben, cuerpos neuronales agrupados, ¿no? La sustancia negra y la sustancia roja tienen que ver con la motricidad, es decir, son o participan en el control de los movimientos. Vamos a retomar eso cuando veamos vías nerviosas. En la médula espinal, en la médula oblonga, a nivel del mesencéfalo y en el diencéfalo también, vamos a encontrar unas formaciones longitudinales que tienen células
comunicadas entre sí, células digo neuronas, ¿no? Comunicadas entre sí que forman una especie de red, una red que nosotros podemos reconocerle como 3 porciones, ¿no? Esa red se denomina en conjunto formación reticular, ¿no? Y lo vamos a ver de nuevo a esto de la formación reticular cuando veamos vías, pero recuerden, la formación reticular no tiene un lugar específico, sino que es una red de neuronas, distintos tipos de neuronas, que se ubican en la sustancia blanca del tallo encefálico, es decir, del tronco encefálico. Desde la médula espinal incluso, la médula oblonga, el mesencéfalo, el diente. Es decir, todas estas porciones están recorridas longitudinalmente por una red de neuronas de apoyo que se denominan formación reticular. Aquí a nivel del mesencéfalo es particularmente notable esta formación reticular y por eso aprovecho para nombrar. La siguiente porción, y creo que va a ser la última que vamos a ver hoy, es el diencéfalo. El diencéfalo tiene como cavidad al tercer ventrículo. Es decir, esto ya es derivado del prosencéfalo. Este diencéfalo tiene diferentes porciones. Una porción más evidente, notable, se denomina tálamo, ¿sí? A dorsal de ese tálamo encontramos una estructura denominada epitálamo, que se encuentra en relación a la epífisis, una glándula. A dorsal y lateral del tálamo, es decir, si esto es el tálamo, se conecta uno con otro, aquí encontraríamos el epitálamo y aquí encontraríamos el metatálamo, ¿eh? Metatálamo que tiene que ver con las vías auditiva y visual y que están en relación a esos polículos que veíamos recién en el techo del mesencéfalo, que están hacia ese caudal. Si nos vamos a ventral del diencéfalo, encontramos el hipotálamo, posición más o menos central y en comunicación con la hipófisis, otra glándula, y lateral a ese, o a un lado y otro de ese hipotálamo, el subtálamo, donde encontramos una sustancia núcleos, digamos, sustancia gris, que tiene que ver con ciertos controles de la motricidad. Si nosotros vemos en un dibujo, podemos reconocer el tercer ventrículo, ¿ah?, con un agujero interventricular que comunica con los ventrículos laterales. Hacia dorsal está limitado por el epitálamo, que sería el lugar donde está una estructura que se llama comisura avenular, avénula con H, y que vamos a ver la semana que viene. La epífisis, hacia caudal, la comunicación ya con el acueducto mesencefálico, es decir, aquí comienza el mesencéfalo, una lámina terminal que ya es telencéfalo hacia rostral. Este tercer ventrículo se ubica por encima del segundo par craneano, el quiasma óptico. ¿Recuerdan el surco quiasmático cuando veíamos los agujeros de la cabeza? Y se mete más o menos en una estructura denominada infundíbulo. Estamos hablando del ventrículo. Se mete más o menos en una estructura denominada infundíbulo y continúa en parte hacia esta glándula, que es la glándula hipófisis, que está en relación, está unida a el hipotálamo. El tálamo, que sería esta porción, estaría ya el epitálamo, el tálamo está conectado con el otro lado, digamos, el lado derecho e izquierdo están conectados mediante esta formación circular, estas son fibras que cruzan, que se denomina adherencia o adhesión intertalámica, es decir, la unión entre las dos porciones derecha e izquierda del tálamo. ¿Está bien?
Si nosotros vemos, ahora bien, el tálamo desde ventral, primero lo tenemos que situar o limitar más o menos, ¿verdad? El tálamo estaría más o menos, la parte ventral del tálamo, el hipotálamo, la parte ventral del diencéfalo, estaría limitada por los tractos ópticos, es decir, estos son los nervios ópticos que vienen del ojo, se cruzan, surco quiasmático, ¿se acuerdan del hueso efenoides? Esto sería hipotálamo, limitado entre los pedúnculos cerebrales que vimos del mesencéfalo y el quiasma óptico. En este hipotálamo podemos reconocer desde caudal hacia rostral tres pequeñas estructuras, ¿sí? Una estructura bilobulada, caudal, que se denomina cuerpo mamilar, ¿sí? Una estructura que corresponde al infundíbulo, que es sustancia gris que se ubica en torno a ese fondo de saco que hace el tercer ventrículo ahí, que es donde se va a ubicar el tallo de la hipófisis, y una porción más rostral, ya en contacto con el quiasma óptico. Todo esto sería hipotálamo. Si nosotros nos vamos hacia lateral, encontramos las dos porciones del subtálamo. El subtálamo no es tan desarrollado en las especies que nosotros vemos, sin embargo se puede reconocer y tiene ahí una estructura que se llama zona incierta, que corresponde a algunas vías motrices, algunas vías que tienen que ver con la motricidad. Si nosotros vemos por dorsal el tálamo, que sería todo esto, aquí está cortada parte de unas fibras que se llaman cápsula interna, que vamos a ver más adelante, que no son del tálamo, que no son del diencéfalo, perdón. Si nosotros vemos el diencéfalo desde dorsal, vemos que corresponde a la parte más rostral del tronco encefálico, que es todo esto. En este diencéfalo reconocemos el epitálamo, este sería el techo del tercer ventrículo que se ha retirado aquí, el epitálamo, donde tenemos hacia caudal la epífisis, la glándula epífisis, y estas estructuras que se llaman comisuras de la avénula, sería la avénula con H, y tenemos el metatálamo, que está representado por estas dos formaciones, una más visible, más rostral y lateral, la otra más caudal y ventral, que se denominan cuerpos geniculados. Los cuerpos geniculados, lateral, más grande, más notable, medial, más chiquito, están comunicados con los colículos. El colículo caudal tiene un brazo que comunica con el cuerpo geniculado medial. El colículo rostral del mesencéfalo no tiene un brazo, sino que está comunicado directamente con el cuerpo geniculado lateral. Por ende, este eje, digamos, colículo rostral, cuerpo geniculado lateral, corresponde a la vía de la vista, mientras que este otro eje, cuerpo geniculado medial y colículo caudal, corresponden a la vía de la audición. El resto de esta porción, que está más ventral, digamos, y cubierta en parte por estas dos estructuras, sería el tálamo, que tiene esa adherencia intertálamo. Bien, el hipotálamo tiene diferentes conexiones con la hipófisis. Por un lado nerviosas, a partir de un flujo alrededor de los axones, de núcleos que están aquí, en el hipotálamo, que comunican con
la parte neural de la hipófisis, y por otro lado, una conexión humoral a través de secreciones que se producen a nivel del hipotálamo y que son transportadas con factores liberadores hacia la parte de la adenohipófisis, mediante un sistema que ya hemos visto, que es el sistema porta hipotálamo hipoficiario, digamos, esa conexión por vasos sanguíneos entre el hipotálamo y la hipófisis. Bien, estructuras que vamos a ver en cada una de estas dependencias del diencéfalo. A nivel del epitálamo, dijimos la glándula pineal como un glándula pineal o epífisis, que es la que tiene que ver con la regulación de los ritmos circadianos, día y noche, es la que genera el despertar de los órganos sexuales a partir de la pubertad, etc., que determina las épocas de reproducción en algunas especies de acuerdo a las horas de luz. La vénula, que tiene que ver con el aprendizaje, con algunas cuestiones que vamos a ver en el sistema límbico la semana que viene, forma parte del sistema límbico. En el tálamo reconocemos una serie de núcleos, tanto específicos como no específicos, que podríamos dividir o agrupar en núcleos ventrales, laterales, rostrales, y que vamos a ver cuando vemos vías, unas cuestiones más profundas de eso. El metatálamo, los cuerpos geniculados, que como ya dijimos, uno tiene que ver con la vista, el otro con el oído. En el subtálamo, esta estructura, esta zona incierta, que si bien no es tan importante en las especies que estudiamos, existe y tiene que ver con algunos controles superiores de la motricidad. Y a nivel del hipotálamo, el quiasma óptico, que es esa estructura donde se cruzan las fibras de los nervios ópticos uno de cada ojo, el túber ceniciento, el túber cinerio, el tubérculo ceniciento, ese que está ahí acraneal del infundíbulo o en torno al infundíbulo, el cuerpo mamilar que vimos a caudal, y en relación al hipotálamo, a través de su tallo, la glándula hipófisis, que como dicen los libros viejos, la hipófisis es la maestra, no, es la directora de la orquesta de la vida. ¿Por qué? Porque en esta estructura, sobre todo a nivel hipotálamo, hipoficiario, es donde están reguladas todas las funciones vitales, ¿no? Algunas funciones así por partes. En el tálamo es donde van a tener lugar o por donde van a pasar, donde van a tener la última sinapsis antes de llegar a la corteza, antes de hacerse conscientes, los estímulos de las vías ascendentes. Es decir, antes de que un estímulo se haga consciente, pasa por el tálamo. El tálamo se encarga como de seleccionar qué cosas pasan y qué cosas no pasan. Más o menos, así en términos muy coloquiales. El epitálamo, en cambio, esta parte de la vénula que les decía, el sistema límbico, forma parte de un sistema integrador de impulsos o de estímulos, tanto olfativos como viscerales, como somáticos, es decir, en general del cuerpo. El metatálamo, ya vimos las vías visual y auditiva. El subtálamo, esta zona incierta, tiene que ver con la integración y el control de algunas vías motoras, así algunas vías de respuesta, algunas vías eferentes, mientras que en el hipotálamo podríamos reconocer como tres partes, una parte más rostral, donde hay núcleos que tienen que ver, o centros, que son los que tienen que ver con el sueño y con bajar la temperatura de la sangre, una parte media que tiene que ver con
el hambre y la saciedad, es decir, hay neuronas que controlan el hambre y que controlan la saciedad. Y en la porción más caudal del hipotálamo, lo que tiene que ver con la vigilia, es decir, lo opuesto a lo rostral, digamos, que era sueño y descenso de la temperatura, a caudal tenemos los centros que tienen que ver con la vigilia y con el aumento de la temperatura eh, sanguínea, es decir, el sueño, la vigilia, el hambre, la saciedad, el control de la temperatura, todo eso tiene lugar a nivel del hipotálamo, además de otras cosas que van a ir viendo seguramente en fisiología.